En las primeras horas del 24 de febrero de 2023, en Herndon, Virginia, el servicio de emergencia recibió varias llamadas desde la residencia familiar de una pareja, y estos eran los Banfield. La primera llamada, realizada a las 7:47 am desde la casa ubicada en Stablebrook Way, no aportó mucho. La operadora no pudo más que escuchar algo que parecían gemidos de dolor y quejas que reflejaban un dolor intenso, hasta que la comunicación se cortó abruptamente, lo que impidió a los despachadores localizar con precisión lo que estaba sucediendo. 15 minutos después volvieron a llamar al 911 desde el mismo lugar. En esta segunda llamada, un hombre llamado Brendan Banfield y la au pair brasileña llamada Juliana Pérez Magalhães informaron a la persona del servicio de emergencias que habían disparado a un intruso que había irrumpido en su hogar. Juliana fue la primera en hablar contando que alguien había entrado a la casa, pero rápidamente fue Brendan quien agarró el teléfono y explicó que este hombre desconocido había atacado a su esposa Christine Banfield con un cuchillo y que él se vio obligado a dispararle en forma de defensa propia. Cuando la policía llegó a la residencia, se encontró con una escena mucho más grave de lo que se creía inicialmente. En el segundo piso de la casa estaban los cuerpos de Christine Ann Banfield, de 37 años, con múltiples heridas de arma blanca, y el de un hombre con heridas de bala en el torso. Christine fue trasladada al hospital de urgencia, pero fue declarada muerta poco después. En la casa quedaron en un estado completo de shock. Estamos hablando de Brendan Banfield, Juliana Pérez Magalhães y la hija pequeña de 4 años del matrimonio Banfield. Después del brutal hallazgo, le tocó a la policía indagar en profundidad para saber qué había pasado ese día. ¿Se trató de un acto de defensa propia? ¿Qué buscaba el hombre en esa casa? Y la última pregunta, ¿conocía a este hombre a Christine? Acompáñame a conocer todos los detalles de este caso y el misterio detrás del doble crimen en la casa de los Banfield. Brendan y Christine Banfield conformaban una familia que a primera vista parecía estable y normal en el suburbio de Herndon, en Virginia. Estaban casados desde hacía varios años y tenían una hija de 4 años que criaban junto con la ayuda de una au pair brasileña, la que ya mencionamos, llamada Juliana Pérez Magalhães, contratada en agosto de 2022 para apoyar en el cuidado de la niña y con algunas tareas del hogar. Christine, de 37 años, nació en Long Island, Nueva York, en 1986, pero se mudó a Virginia cuando se casó con Brendan. Ella era enfermera, trabajaba en la unidad de cuidados intensivos del área pediátrica de Fairfax Pediatric Associates y rápido pudo ganarse el cariño y respeto de sus compañeros y pacientes por la gran dedicación y empatía que tenía en su trabajo. Fuera de allí, Christine estaba concentrada en su familia y en mantener su hogar estable y amoroso para su hija. Brendan Banfield, por su parte, tenía 40 años al momento de los hechos y trabajaba como investigador criminal en el Servicio de Impuestos Internos. Estamos hablando del IRS, que tenía que ver con todo lo relacionado con crímenes financieros, y si estamos hablando del IRS, tiene que ver con el tema de impuestos. En sus círculos sociales y vecindario, la familia Banfield se llevaba bien en la comunidad. A Brendan y Christine, el vecindario los recibió con los brazos abiertos cuando se mudaron y ambos eran activos en la comunidad. Organizaban una reunión con los vecinos cada tanto, pero por las cargas laborales que ambos tenían, estas tampoco eran muy frecuentes. Precisamente por esa falta de tiempo, decidieron buscar ayuda extra en la casa y fue la razón por la que contrataron a Juliana Pérez Magalhães y ella se mudó a la casa de los Banfield a mediados de 2022. Juliana era una au pair. Ustedes saben que es au pair, es una persona que es contratada para vivir en la casa de alguien que normalmente es una persona extranjera y trabaja como niñera y muy pocas veces niñeros hombres, si es que no estoy equivocado. A cambio, ella recibía alojamiento, comida y una pequeña remuneración. Más que una trabajadora, la au pair es vista como un miembro más de la familia. De allí el nombre en español de este cargo, que au pair significa igual.
El trabajo resulta en un beneficio para ambos. Para la au pair en particular, resulta en una experiencia de intercambio cultural, ya que aprende el idioma y la cultura del país en el que está viviendo mientras comparte la suya propia con la familia de acogida. Juliana era una joven brasileña que nació en Sao Paulo, Brasil, hija de una madre soltera que se ganaba la vida limpiando casas. Desde muy joven Juliana supo que debía trabajar mucho para salir adelante, pero así también vio que quería un mejor futuro para ella. Por lo que cuando se enteró de la oportunidad laboral y cultural que ofrecía una agencia llamada Cultural Care Au Pair, decidió aceptarla y en el 2021, a sus 21 años, dejó Brasil para mudarse a los Estados Unidos y fue así como un año después conoció a los Banfield. La joven brasileña tuvo la oportunidad de que su vida cambiara para siempre. Imagínense lo que es cambiar totalmente de cultura, de idioma, de ambiente, prácticamente de todo, y comenzar una nueva vida en otro país. Ella en ese momento estaba emocionada por la oportunidad que tuvo no solo de viajar, sino también de aprender inglés. Todo esto mientras cuidaba de niños y ayudaba en las casas que le asignaban. Cuando Juliana llegó a la vida de los Banfield, tuvo que acostumbrarse a la rutina de Christine y Brendan. De esa manera, ella los fue conociendo y rápidamente se dio cuenta de que las cosas para el matrimonio no estaban para nada bien. Ellos discutían constantemente y se les notaba bastante distantes. Fue así como poco a poco la relación entre Brendan y Juliana fue creciendo más allá de lo estrictamente profesional. Aunque al principio se mantenían un nivel de respeto y distancia, con el tiempo surgieron vínculos cada vez más estrechos que, como era de esperarse, afectarían la convivencia en el hogar. Las tensiones y los secretos no tardaron en aparecer. Y es que estaba claro que este tipo de situaciones donde están todos viviendo bajo el mismo techo se iba a convertir en una bomba de tiempo. La investigación del doble homicidio en la casa de la familia Banfield se centró en la escena del crimen y en los testimonios de las personas que estuvieron presentes ese día. Los oficiales encontraron el cuerpo de Christine Banfield en el segundo piso con múltiples heridas de arma blanca en el cuello, también en el torso, que indicaban un ataque violento y directo. Su cuerpo estaba en una posición que sugería que fue atacada y no accidentalmente herida, como pudiera ser en el caso de que un ladrón hubiera entrado a la casa, se la encontró por sorpresa y la atacó. El supuesto intruso presentaba 2 disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza. La posición de su cuerpo y la sangre en esta escena del crimen también mostraban indicios de que algo pasó tras los hechos. Según lo que declararon Brendan y Juliana, aquella mañana la au pair salió temprano con la hija de Brendan para llevarla al zoológico. Luego se dio cuenta de que había olvidado los almuerzos que preparó para ambas en la casa y volvió. Fue en ese momento, desde su auto, cuando vio a un hombre extraño entrando a la casa sin permiso y llamó primero al celular de Christine y, como no le contestó, terminó llamando a Brendan para avisarle. Brendan, que trabajaba afuera, recibió el aviso, abandonó su puesto y volvió rápidamente a la casa. Cuando llegó, llevó a su hija al sótano para mantenerla a salvo y, según explicó, ya tenía un arma consigo, pero le pidió a Juliana que fuera a la caja fuerte de la familia a buscar una Glock que tenía guardada. Desde ahí, Brendan subió al segundo piso donde estaba Christine y ahí vio a un desconocido atacando a su mujer con un cuchillo. Contó que disparó primero, pero el intruso sobrevivió y por eso le pidió a Juliana que vaya por la segunda arma que había en la casa y fue ella quien le dio un disparo más para asegurarse de que estuviera inmovilizado. Brendan también contó que un tiempo antes había instalado ventanas insonorizadas para que los ruidos dentro de la casa no molestaran a los vecinos. Aunque esto más bien hizo dudar a los investigadores porque le sonaba mucho como parte de una planificación previa al ataque. Esta es toda la información que dieron tanto Brendan como Juliana en sus declaraciones. Y a estas declaraciones se le sumó una muy importante, la de la hija pequeña de los Banfield. La niña, que en ese entonces tenía solo 4 años, contó que esa mañana Juliana le despertó temprano y le pidió que guardara silencio para no despertar a su mamá Christine. Salieron de la casa sin que le sirviera el desayuno y fueron en auto con Juliana. Tuvieron que volver, como ya sabemos,
Y contó que cuando su papá llegó, la au pair y él la llevaron al sótano mientras atendían lo que estaba pasando escaleras arriba. La policía siguió investigando para contrastar todas estas versiones con las evidencias recogidas en la escena y las comunicaciones digitales, pero a medida que se siguieron recopilando pruebas, empezaron a aparecer inconsistencias. Las heridas en Christine, por ejemplo, mostraban, como les comenté, una precisión y severidad que no encajaban con un ataque impulsivo. Además, la sangre tanto de Christine como del intruso estaba distribuida extrañamente y el cuerpo del intruso había sido movido, lo que indicaba que la escena había sido alterada. Por otro lado, ninguna puerta o ventana mostraba señales de haber sido forzada. Y las pertenencias que trajo el intruso estaban ordenadas en la casa como si fuera un invitado esperado. Las llamadas de Juliana a Christine y a Brendan antes del ataque tampoco cuadraban, ya que el teléfono de Christine había sido apagado minutos antes. Al revisar las comunicaciones electrónicas, la policía descubrió que Brendan Banfield y Juliana Pérez tenían una relación sentimental que no habían revelado. Estaban en contacto constante y parecían súper coordinados. Con todo esto encima, las sospechas empezaron a centrarse en Brendan y Juliana. Los investigadores dejaron de verlos como testigos y comenzaron a sospechar que entre ellos hubo un plan muy oscuro para acabar con esas dos personas. Alguien no estaba diciendo la verdad. Una de las hipótesis principales era que Brandon pudo haber tenido un rol activo en los hechos, coordinando con Juliana de alguna manera, dadas las señales de una comunicación cercana y una relación sentimental entre ellos. Se pensó que la presencia y movimientos de ambos esa mañana no fueron casuales. Por otro lado, se consideró que Juliana, aunque había sido presentada como la cuidadora, podría haber estado involucrada en lo ocurrido, sea por miedo, presión o decisión propia. Sin embargo, también había quienes dudaban de que todo fuera un complot y apuntaban a que el intruso podría haber sido un agresor real, con Brendan y Juliana actuando en defensa propia o reaccionando ante una situación inesperada. Pero, ¿quién era realmente este supuesto intruso? El hombre que había ingresado a casa de los Banfield, el presunto intruso, era Joseph Ryan, de 39 años. Él vivía en Springfield, en el mismo estado, en Virginia. Era conocido como una persona amable y dedicada, con un gran amor por el cuidado de animales en adopción. Vivía con su abuela y tenía un perro, mostrando una vida tranquila y responsable. Su familia lo recordaba como un buen hijo y una persona de gran corazón. Durante la investigación, la policía descubrió que Ryan tenía una relación virtual con Christine Banfield a través de una plataforma de fetiches tipo BDSM llamada FetLife. En esa plataforma, Ryan usaba el usuario Taco Supreme 7000, mientras que un perfil asociado a Christine se había creado desde la laptop que ella usaba con el nombre Anastasia 9. La foto de perfil de Anastasia 9 era una imagen de Christine que meses antes le había enviado a su marido Brendan, por lo que parecía ser ella quien estaba detrás de esta cuenta. Esto llevó a pensar que Christine y Ryan se conocían y sostenían una relación previa que justificaba su interacción y la presencia de Ryan en la casa. Además, la investigación reveló que luego de sus conversaciones en FetLife, pasaron a comunicarse por Telegram, donde intercambiaron mensajes sobre prácticas de índole privada, incluyendo una llamada de voz y discusiones sobre prácticas como el blood play, que implicaba hacer sangrar a la otra persona. Esto puso sobre la mesa una nueva posibilidad, una nueva teoría. ¿Sería posible que Christine realmente hubiera tenido una relación fuera de su matrimonio, que por esa razón conoció a Ryan y que en verdad ella lo invitó a la casa ese 24 de febrero, pero las cosas salieron mal cuando Juliana lo vio entrando a la casa esa mañana? Las autoridades continuaron la investigación y fue en octubre de 2023, solo meses después de la muerte de Christine y Ryan, que hicieron una nueva inspección en esa casa, en la casa de los Banfield. Y allí descubrieron que Brendan y Juliana ya no vivían como jefe y au pair, sino que en ese momento ya estaban viviendo como pareja.
En la casa había una fotografía de ambos en uno de los dormitorios y en el ropero de esa misma habitación había ropa tanto de Juliana como de Brendan. También se encontró evidencia de una escapada secreta que hicieron Brendan y Juliana a Nueva York un tiempo antes de que todo esto pasara. La investigación siguió avanzando y las autoridades triangularon los movimientos y llamadas con los teléfonos de todos los implicados. Descubrieron que Brendan no fue a trabajar el día del doble crimen, sino que estuvo en un McDonald's hasta que recibió la llamada de Juliana. También se confirmó que ambos se compraron teléfonos desechables días después y borraron todo lo que tenían en sus antiguos teléfonos, lo que levantó sospechas de que estaban ocultando pruebas importantes. Estas evidencias llevaron a pensar que todo fue planeado para atraer a Ryan a la casa, haciéndose pasar Juliana por Christine en las comunicaciones con Ryan y que el hombre no estuvo en casa de los Banfield por casualidad, sino que fue manipulado para terminar en medio de una tragedia preparada por otros. Según estas pruebas, Juliana tuvo un rol mucho más activo, usando un perfil falso en un sitio de fetiches BDSM creado con el nombre de Christine Banfield y que todo ese tiempo simuló ser Christine en comunicaciones con Ryan para asegurar su llegada. Gracias a estas evidencias, Juliana fue arrestada en octubre de 2023, 8 meses después del doble homicidio. Durante ese tiempo, la investigación siguió recopilando mensajes, análisis forenses y otras evidencias digitales que poco a poco desmontaron la versión inicial de defensa propia que Brendan mantenía. Brendan Banfield, que trabajaba como investigador criminal, no fue arrestado de inmediato porque querían asegurarse de que la fiscalía tuviera pruebas suficientes para acusarlo sin cometer errores legales. Casi un año después de los hechos, en septiembre de 2024, fue arrestado formalmente y acusado de asesinato agravado por la muerte de su esposa Christine y también por la muerte de Joseph Ryan, justo antes de que Juliana hiciera un acuerdo con la fiscalía. Un mes después del arresto de Brendan, en octubre de 2024, Juliana decidió colaborar con las autoridades, entregando una nueva declaración que cambió la dirección de la investigación y aportó más detalles hasta ese momento que eran desconocidos. Cuando Juliana habló con las autoridades, se declaró culpable de lo que se conoce como homicidio involuntario. Básicamente admitió haber matado a Ryan, aunque aseguró que fue contra su voluntad. Según ella, Brendan fue quien ideó el plan para asesinar a Christine y hacer parecer que ambos dispararon en legítima defensa contra un desconocido. De esa manera, ambos se habrían salido con la suya. En su testimonio, Juliana contó muchos detalles sobre lo que había pasado, incluyendo que Brendan había creado el perfil falso del sitio web de fetiches BDSM, haciéndose pasar por Christine para atraer a alguien, no específicamente a una persona, solo a alguien que estuviera interesado en llevar a cabo una fantasía, ya saben, de índole privada, pero estamos hablando de el estilo de abuso, no sé si se entiende. Fue así como dieron con Joseph Ryan. Con Ryan en el panorama, solo faltaba atraerlo hasta la casa. Cuando lo hicieron y pactaron verse supuestamente con Christine ese 24 de febrero, Juliana y Brendan lo estaban esperando para deshacerse tanto de él como de Christine. El día del ataque, Juliana confesó que Brendan fingió que iba a trabajar, pero en realidad se fue a un McDonald's cerca a esperar una llamada. Mientras tanto, como Christine estaba durmiendo en su dormitorio, Juliana aprovechó para agarrar su celular y esconderlo en la cocina. De esta manera, ella iba a llamarla supuestamente para alertarla sobre el desconocido entrando a la casa, pero en verdad sabía que Christine jamás contestaría al estar todavía dormida en la habitación y el celular tan lejos suyo. Juliana llevó a la hija de la pareja, que tenía 4 años, como habíamos mencionado, la llevó al auto diciendo que iban a ir al zoológico y hasta ocultó un arma que Brendan le había dado para que llevara ese día. Después llegó Ryan con un cuchillo y esposas. Juliana contó que Brendan le dijo que cuando viera el auto de Ryan tenía que llamarlo y así lo hizo. También llamó al teléfono oculto de Christine para avisar lo que estaba pasando. Cuando Brendan llegó, él y Juliana entraron a la casa por la puerta del sótano con la niña, la dejaron ahí y subieron al primer piso. Brendan entró al dormitorio con un arma y Juliana lo siguió. Supuestamente Ryan estaba encima de Christine y ella gritó pidiendo ayuda. Entonces Brendan le disparó a Ryan en la cabeza
Christine le pidió a Juliana que llamara al 911, pero la llamada se cortó porque Brendan le hizo un gesto para colgar. Juliana vio en ese momento cómo Brendan tomó el cuchillo de Ryan y apuñaló a Christine en el cuello. Ella le decía que la soltara, que ya iba a morir, que se iba a desangrar, pero él seguía apuñalándola. Y de esa manera Christine fue herida varias veces. Ryan seguía moviéndose después del disparo. Por eso Brendan le pidió a Juliana que le disparara otra vez y ella lo hizo. Luego Brendan intentó arreglar la escena del crimen poniendo la sangre de Christine en las manos y brazos de Ryan. La declaración de Juliana coincidió con varias pruebas que se encontraron durante la investigación, como fotos de ella y Brendan juntos en la casa, así como ropa de Juliana en el armario de Christine, lo que confirmó su relación extramatrimonial. También coincidió con los resultados de la autopsia que mostraron que las heridas por bala y los cortes en el cuerpo de Christine y Ryan eran consistentes con el testimonio. Además, un informe forense sobre las salpicaduras de sangre confirmó lo que contó Juliana, que Brendan Banfield intentó manipular la escena del crimen, poniendo la sangre de las heridas de Christine en el cuerpo de Ryan para incriminarlo por el apuñalamiento. Brendan Banfield fue acusado oficialmente de 4 cargos de asesinato agravado. Aunque solo hubo 2 víctimas, la ley pone varios cargos porque cada asesinato se clasifica según distintos detalles legales. Además, lo acusan de usar un arma de fuego para cometer el crimen. También enfrentan un cargo por poner en peligro a su hija de 4 años porque ella estaba en la casa cuando todo pasó y quedó expuesta a una situación muy peligrosa. Su juicio, que estaba previsto para principios de 2025, finalmente se reprogramó y ahora comenzará en enero con una duración estimada de alrededor de 4 semanas. Él niega todo lo que Juliana dijo en su contra y niega ser culpable de todos los cargos que le dieron. Juliana Pérez Magalláes sigue esperando sentencia y está a la espera de que termine el juicio de Brendan Banfield. Los abogados dijeron en la corte que dependiendo de cómo coopere Juliana con las autoridades durante el proceso, podrían aceptar que su condena sea solo por el tiempo que ya cumplió en prisión. Después del arresto, se supo que Juliana estuvo comunicándose con su mamá, le dijo que ya estaba cansada de todo lo que le estaba pasando y también le ponía mal estar tan lejos de Brasil y que ella solamente quería volver. Su mamá en ese momento solo podía tranquilizarla y tratar de animarla diciéndole que todo acabaría pronto. La situación que tuvo con Brendan fue analizada también por expertos que dijeron que cuando se mezclan cosas como el poder, los celos, la violencia y la vulnerabilidad, en especial en casos como el de Juliana, que además es de otro país, las cosas pueden terminar en tragedia como la de ese febrero. Esto también ayuda a entender por qué Juliana pudo haber tomado ciertas decisiones, como confesar cuando arrestaron a Brendan. Y ya que hablamos de vulnerabilidad, también se habla mucho de si van a aceptar el testimonio de la hija de Brendan y Christine, que actualmente tiene 7 años. Las leyes de Virginia permiten usar declaraciones de niños, pero con mucho cuidado para que no sufran daños emocionales. Ahora mismo el recuerdo que tiene la hija de los Banfield es traumático, por lo que puede ser un poco confuso o hasta influenciado por las preguntas de los adultos. Por eso también es importante cómo se maneja este testimonio en el juicio, cuidando siempre su bienestar. Con respecto a cosas que todavía quedan en duda, una de las que genera mucha intriga en este caso es por qué Brendan le pidió a Juliana que sacara otra arma para dispararle a Joseph Ryan. Si según expertos, con el primer disparo que él mismo le dio, Ryan ya había quedado ciego y prácticamente neutralizado. Eso levanta muchas preguntas sobre qué pasó realmente en ese momento y qué intenciones tenía Brendan. ¿Él acaso quería asegurarse de que Ryan no pudiera hacer daño o había algo más detrás de esa decisión? También se sigue cuestionando si el perfil en las páginas de fetiches fue realmente creado o no por Christine y luego manejado por alguien más. Pero todo parece indicar que se descarta que haya sido Christine, ya que cuando examinaron la casa y sus cosas no encontraron absolutamente nada relacionado con las cosas que supuestamente decía en conversaciones con Ryan, cosas que suelen encontrarse en búsquedas y demás. En resumen, todavía queda mucho por resolverse y la atención ahora mismo está puesta en el juicio de Brendan, que podría aclarar muchas de las preguntas que aún nos quedan
en esta historia de traiciones y tragedia. Así como también queda pendiente saber cuál es el destino que le depara a Juliana con todo esto. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.